Isaías, consolaos pueblo mío, es el título de la lección de Escuela Sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Estimada familia en la fe, una vez más, bienvenidos sean cada uno de ustedes a este estudio de la Palabra de Dios, este fascinante estudio de la Palabra de Dios que traemos para todos ustedes semana a semana. Es un placer poder acompañarles y poder estar con ustedes, ¿verdad? Estudiando la Palabra de Dios, mis hermanos. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos constantemente. Y por supuesto, ¿verdad? En esta ocasión traemos, como dijimos ya anteriormente, el audio solamente de la lección de Escuela Sabática. Esperamos que esta sea la última, ¿verdad? Ya esperamos estar en casita para la próxima lección y entonces ya podremos hacer lo que hacemos acostumbradamente, lo normal. Mis hermanos, en esta ocasión es la lección número 4 que lleva por nombre Por las malas. Y bueno, es un título un poquito diferente y un poquito raro, ¿verdad? Si le queremos llamar así para una lección de Escuela Sabática. Y sabe, cuando leemos ese título o cuando analizamos de esa forma un título, normalmente viene a nuestra mente, ¿no? Que si no queremos por las buenas, entonces por las malas, ¿verdad? Se llevará a cabo lo que estamos pidiendo o exigiendo, ¿verdad? O nos das lo que queremos por las buenas, o sirves por las buenas, o por las malas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, creo yo que el título, a pesar de que es un poco raro, es apropiado para lo que estamos estudiando ahora con el rey Acaz y con el pueblo de Dios, que por un tiempo, ¿verdad?, se apartó del camino de la verdad, el camino que Dios le había pedido, y ahora el pueblo se había extraviado. Y ahora Dios le dice, bueno, mira, si por las buenas no quieres servirme a mí, entonces por las malas. Y no es que Dios quiera forzar a una persona a que le adore o a que sea fiel. Solamente que Dios lo que estaba diciendo es que, mira, si tú no me vas a servir a mí de todo corazón, va a suceder lo que la naturaleza o el mundo normal trae para ti, consecuencias. Si no hacemos lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios ha puesto en su santa palabra, si no seguimos el evangelio apropiadamente, entonces las consecuencias, mis hermanos, harán que tarde o temprano busquemos a Dios. Y esto es algo muy común de pronto. Cuando una persona está bien de salud, es muy común que se olvide de Dios. Cuando una persona está bien económicamente, no se acuerda de Dios. Cuando todo está a nuestro favor, mis hermanos, de pronto no nos acordamos de Dios, ¿verdad? De ninguna manera. O bien hacemos poco caso. Eso sí, cuando tenemos enfermedad o cuando los problemas acechan en contra de nuestra familia, de pronto en contra nuestra, entonces ahí es que buscamos a Dios, ¿verdad? Apresuradamente, y queremos recibir la bendición de Dios, esperamos recibir, ¿verdad?, la respuesta de Dios apropiadamente para nuestros problemas. Bueno, mis hermanos, usted quiere que Dios le acompañe, usted quiere que Dios esté con usted, entonces, mi hermano, mi hermana, hagamos lo que es apropiado y lo que Dios nos ha pedido que hagamos, obedecerle, caminar en sus caminos, caminar en sus principios, y sin duda alguna la voluntad de Dios, sus bendiciones estarán de nuestra parte. Por las malas, mis hermanos, o por las buenas, yo pienso que debemos de seguir a Dios por las buenas en todo momento, ¿verdad? Y el hecho de que sea por las buenas es que por nuestra propia voluntad busquemos a Dios constantemente y le sirvamos, le adoremos como Él nos lo ha pedido, ¿verdad? Bien, mis hermanos, vamos a entrar al versículo de memoria que se encuentra en Isaías 8 a 17. Y por supuesto, antes de leer la palabra de Dios, quiero agradecerle a todos ustedes, mis hermanos, porque constantemente están en comunicación con nosotros a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp también. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y es un verdadero honor y placer compartir con todos ustedes, mis hermanos. Les recordamos que nuestra estación de radio está constantemente activa con programación muy hermosa y muy linda para todos ustedes, mis hermanos. Esperamos que sea de gran bendición y de hecho lo ha sido de bendición para muchas personas que nos lo han expresado de esa manera, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y también que Dios bendiga a cada una de las personas que son parte de este equipo de Fe y Esperanza, que constantemente estamos trabajando para traer ante todos ustedes esta programación hermosísima, buscando, ¿verdad?, de que usted y su familia puedan
prepararse para ese hermoso encuentro de la familia del pueblo de Dios con su Redentor, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Él venga en gloria y majestad. Bien, mis hermanos, vamos a orar y entonces daremos lectura al versículo de memoria que se encuentra en Isaías 8:17. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra, Señor, y de entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, bendice apropiadamente a cada persona que semana a semana estudia junto con nosotros, que semana a semana, Señor, busca también de ti. Bendíceles apropiadamente, Señor, a ellos, a sus familias, por favor, y que en esta ocasión, Señor, podamos entender claramente, que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestras mentes, Señor, para entender ese mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo pedimos, Señor, no porque haya ningún mérito de nosotros, sino por los méritos ganados ya por Cristo Jesús a nuestro favor. En Él y para Él sea siempre la gloria y la honra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 8:17 dice: esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Interesante este versículo, ¿sabe? Este texto de memoria. Esperaré, pues, a Jehová. Él escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Interesante de que Dios esconde el rostro de la casa de Jacob, o sea, del pueblo, de su pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y luego todavía necesitamos confiar en Él, esperar en Él. Mis hermanos, no hay nada que podamos hacer fuera de Jehová, fuera de Dios. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, lo único que podía hacer ahora es esperar en Jehová y esperar que Dios verdaderamente, ¿verdad?, llegase a contestar la súplica del pueblo, ¿verdad?, y que llegara a enderezar también los caminos que el pueblo estaba, en este caso, llevando ahora, aunque de pronto, desviados, ¿verdad? Y mis hermanos, eso es una lección para cada uno de nosotros, porque cuántas veces nosotros nos hemos descarriado de pronto del camino apropiado de Dios, y sin embargo Dios está allí siempre listo y presto para poder escucharnos, para atendernos y para llevarnos por el camino apropiado, ¿verdad? El camino de los principios que Él mismo ha puesto a través de su santa palabra. Entonces, mis hermanos, es importante que entendamos esa parte, ¿sí? Ahora entramos a la parte del domingo. Llama el título de este día Profecía Cumplida. Isaías 7 del 14 al 16 es donde se basa este día. Y vamos a leer, de hecho, Isaías 7, 14 al 16 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Sin duda alguna, ¿verdad? Eso es algo muy interesante. La forma como la Virgen daría a luz un hijo, y antes de que ese hijo, hablando de Cristo Jesús, llegase a conocer entre el bien y el mal, pudiera discernir por él mismo, ¿verdad? Hablando de la parte humana de Cristo Jesús, ¿cierto? Que él tendría que discernir entre lo bueno y lo malo. Antes de eso pasaría algo muy importante. La pregunta que hay que contestar, que debemos de contestar en esta ocasión es: ¿por qué Isaías menciona que el niño tendría que comer mantequilla y miel? Eso lo encontramos en el versículo 15, ¿verdad? Dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Bueno, cuando Jesús llegara a tener la edad de decidir por sí solo entre lo bueno y lo malo, Siria y el norte de Israel serían desolados, que ellos estaban en contra de Judá, recuerda, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual ese texto habla específicamente. Antes que Jesús llegase a hacer o discernir entre el bien y el mal, Siria y el norte de Israel serían desechados o desolados, por así decirlo, ¿no? Ahora, mis hermanos, esta profecía obviamente se cumpliría antes de que Jesús llegase a crecer, ¿verdad? Y discernir entre el bien y el mal. Pero vemos ahora, allí mismo en la segunda pregunta del domingo, el cumplimiento de esta profecía. Y la pregunta que se da aquí, o que debemos de responder, dice: ¿cuándo se cumplió la profecía sobre Siria e Israel, el reino del norte? Y para eso vamos a mirar Segunda de Reyes 15, 29 y 30, y también el capítulo 16, 7 al 9, y Primera de Crónicas 5, 6 y el versículo 26 también.
Dice la palabra de Dios así, en 2 de Reyes 15, 29 y 30. Dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel-Meca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Entonces tenemos allí ahora 2 de Reyes 16, 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió al rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Esta lectura ya la habíamos mirado la semana pasada, se recuerda, ¿verdad? Entonces vemos cómo el rey de Asiria se levantó, ¿verdad?, para ayudar a Acaz. Bueno, de hecho, el rey de Asiria ya tenía esa ambición, por así decirlo, de poder y de reinar sobre esas tierras. Así es que para él fue un gusto poder derrotar esas tierras y él poder gobernar de ahí en adelante, ¿verdad? Y vamos a mirar en esta lección precisamente que después él mismo se levanta en contra de Judá, en contra del rey Acaz. Así es que, mis hermanos, de pronto hacer un convenio con alguien que no teme a Dios solamente porque pensamos que ahí está la solución para nuestros problemas, eso puede traernos más adelante problemas más fuertes de los que en realidad estamos tratando de solucionar, que fue lo que sucedió en este caso aquí con el rey Acaz. Pero mis hermanos, vamos a mirar ahí en Primera de Crónicas 5:6, dice, ver a su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas. Luego Primera de Crónicas 5:26 dice, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alá, a Abor, a Ará y al río Gozán, hasta hoy. Entonces, la respuesta para esta pregunta, mis hermanos, vemos aquí, ¿verdad? Según en la historia, lo que hemos analizado y lo que se ha mirado. Y usted, de paso, mi hermano, yo le invito para que lea bien detenidamente la lección las palabras que se encuentran en la lección, el texto que está en la lección completa, ahí en la parte del domingo. Trae mucha historia, mis hermanos, que es importante que la entendamos también, ¿verdad? Así es que, según vemos en esa historia, precisamente en el año 732 a.C., la profecía de la derrota de estos reinos se cumpliría. Y así fue, de esa forma, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, es importante que entendamos las profecías, que entendamos lo que la palabra de Dios dice en el lenguaje profético y también su cumplimiento, que ahora podemos analizar dentro de la historia misma, ¿verdad? Ahora en la parte del lunes, mis hermanos, entramos allí. Dice, consecuencias previstas. Isaías 7, del 17 al 25. Dice, lee los versículos anteriores, refiriéndose a Isaías 7, del 17 al 25. ¿Qué dice el Señor que sucedería a la tierra? ¿Por qué no deberíamos sorprendernos de este resultado? Bien, leemos la palabra de Dios. Dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, a días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. Entonces en aquel día, dice el Señor, traerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Qué interesante, ¿verdad?, la forma como se expresa aquí la palabra de Dios.
El versículo 23 dice: acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos, con saetas y arco irán allá. Porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Entonces, mis hermanos, las palabras de Dios fueron escuchadas y la bendición de Dios no se dejó esperar, hablando del pueblo de Judá, hablando del pueblo de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios, hicieron caso y, por supuesto, ¿verdad?, Dios responde apropiadamente, y ahora Dios, ¿verdad?, da respuesta apropiada. Mis hermanos, una cosa interesante que necesitamos entender es que si escuchamos la voz de Dios, las bendiciones de Dios siempre estarán con nosotros. Hay veces que nos desesperamos y pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no está a nuestro favor, y que de pronto las palabras que decimos en oración, Dios no las está escuchando. Mis hermanos, si nos hemos alejado del camino de Dios, tendremos y viviremos las consecuencias. Pero aunque estemos de pronto lejos del camino de Dios, mis hermanos, cuando nos acercamos a Dios y pedimos apropiadamente lo que debemos y de la forma espiritual como deberíamos acercarnos a Dios en adoración, Dios siempre responderá. Dios nunca abandonará a su pueblo de ninguna manera, de ninguna forma, mis hermanos. Y aunque de pronto el pueblo se aparte, recuerde, Dios siempre está ahí listo para escucharle. Dios siempre tendrá un pueblo, mis hermanos, sin importar cómo esté en sí el pueblo completo. Dentro del pueblo de Dios habrán personas que le adorarán apropiadamente, aunque de pronto todo el pueblo parezca, ¿verdad?, ser un pueblo que se ha desviado, un pueblo que está lejos de Dios. Dios nunca abandonará a su pueblo. En la parte de al pie de la página del lunes, mis hermanos, dice una pregunta que aparece ahí en letras rojas. Nuestra tendencia natural es confiar en lo que podemos ver, sentir, gustar, tocar, las cosas del mundo. Sin embargo, como sabemos, las cosas del mundo se esfuman. Se observa 2 Corintios 4:18. Y vamos a leerlo aquí antes de hacer la pregunta. Así que no nos fiamos en lo visible, sino en lo invisible, dice la palabra de Dios. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Por eso, gloria sea a Dios, ¿verdad? La pregunta que vamos a contestar en esta ocasión dice: ¿qué nos quiere indicar este versículo? ¿Cómo podemos aplicar su mensaje a nuestra vida? ¿Y qué diferencia habrá si lo aplicamos? Bien, 3 preguntas, 3 respuestas. La primera, ¿qué nos quiere decir este versículo? Si somos espirituales, obtendremos la vida eterna. Segunda, ¿cómo podemos aplicar su mensaje a nuestra vida? Adorando en espíritu y en verdad. Recuerda lo mismo anteriormente en otras lecciones, ¿verdad? La última pregunta, ¿qué diferencia habrá si lo aplicamos? Seremos diferentes al mundo y, por supuesto, mis hermanos, gozaremos de vida eterna. Y por eso, ¿verdad?, glorificamos y alabamos a Jehová. Entonces, la parte del martes dice: ¿qué hay en un nombre? Bueno, y ahora vamos a mirar Isaías 8 del 1 al 10. De hecho, mis hermanos, el mensaje del nombre evidentemente tiene que ver con una conquista rápida. Pero ¿quién conquista a quién? Según vemos aquí, ¿verdad?, en Isaías 8 del 1 al 10. Dice Isaías 8:4: porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Entonces Asiria conquista Damasco, Samaria y Judá, debido a que el rey Acaz no confió en Jehová. Y ahí, ¿verdad?, de pronto la diferencia, mis hermanos. Vamos a leer los versículos del 1 al 10 de paso, ¿verdad?, antes de continuar, mis hermanos. Creo que es bastante importante que entendamos esa parte de quién se está hablando aquí y el por qué. Porque de pronto la palabra de Dios nos habla de Cristo Jesús, el Hijo, pero también la palabra de Dios nos está hablando de los hijos de Isaías. Recuerde eso, hay que saber hacer la diferencia de pronto cuando habla de Jesús, ¿verdad?, Emmanuel, Dios con nosotros, y cuando habla también de los hijos de Isaías, que el nombre de los hijos, por cierto, tenía un mensaje para ese tiempo. Qué interesante cómo la palabra de Dios utiliza, ¿verdad? Porque Dios le dice a Isaías: ponle este nombre a tu hijo. No, mire, vamos a mirar aquí en el versículo 1 de Isaías 8,
Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Meher Selal Asbaas. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, o sea, hablando de su esposa, en este caso Isaías, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Meher Selal Asbaas. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, o papá y mamá, ¿verdad? Podemos ponerle de esa forma, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Razín y con el hijo de Remalías, y aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra, oh Emmanuel. Ahora, aquí estamos mirando el versículo 7 y el versículo 8, mis hermanos, cómo Dios utiliza al río como una forma simbólica, ¿verdad?, de la gente impía que vendría, que en este caso viene a ser el pueblo impío, que este pueblo, mis hermanos, vendría en contra de Judá. Ahora dice aguas impetuosas, ¿verdad?, como un río que extiende sus alas. Recuerde que eso está haciendo en cierta forma, hablando de un dragón. Y el río va igual como un dragón, por así decirlo, abre sus alas, ¿verdad? Aquí estamos mirando cómo un imperio bien puede quedar como un dragón, y vemos que el imperio en sí representa representado, por así decirlo, con un poder político, es un dragón, que también a la vez, mis hermanos, más adelante podemos mirar en Apocalipsis 12, por cierto, que el dragón, siendo un imperio político religioso, persigue al pueblo de Dios también. Y aquí vemos, ¿verdad?, el cumplimiento de los símbolos, por así decirlo, ¿no? De hecho, Isaías, mis hermanos, está lleno de símbolos que el mismo libro nos explica y nos da a entender de qué está tratando estos símbolos. Es importante que entendamos y veamos de pronto y apliquemos esos símbolos a lo que significa en el sistema o lenguaje profético, para que podamos entender a lo que Dios está tratando de decirnos. Aquí leo una vez más el 7. Dice aquí: por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos. Note lo que dice: aguas de ríos impetuosas y muchas. Recuerde, esto está hablando no de una forma literal, sino de algo simbólico. Y recuerde que el dragón lanza agua como un río, ¿verdad? Eso se cumpliría más adelante, obviamente, pero hablando del dragón y hablando de un poder político religioso. Interesante, ¿verdad? Dice impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria. Ahora, hablando de quién, del rey de Asiria, con todo su poder, el cual subiría sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, dice, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará, fíjese, extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Aún dentro de esa guerra, de esa conquista, si le queremos llamar, del rey de Asiria, estará Dios con nosotros, oh Emmanuel, dice ahí al final. Así es que a pesar de que venga los problemas, venga la conquista, venga el mundo pagano, por así decirlo, en contra del pueblo de Dios, Dios todavía estaría con su pueblo. Eso es importante porque en su momento dado Dios sacaría a su pueblo, ¿verdad?, de todo ese problema, si le queremos llamar, para levantarlo una vez más y que tenga la victoria, ¿verdad? Y que Dios more una vez más con ellos. Y de hecho lo hemos mirado ya anteriormente, ¿no? Donde el pueblo de Dios en realidad, mis hermanos, por haber escuchado la voz de Jehová, se restituyó y volvió a tener, ¿verdad?, las bendiciones de Dios. Dice el versículo 9: reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras,
Ceñíos y seréis quebrantados, disponeos, dice, y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferir palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros, o sea, Emmanuel. Creo que es importante que entendamos que si nos alejamos de Dios, las fuerzas del mal atacarán en nuestra vida, ¿verdad? Pero incluso, como ya dijimos anteriormente, aunque las cosas no anden bien, aunque seamos acechados por el enemigo, mi hermano, mi hermana, nunca olvides, por favor, que Dios está contigo, ¿sí? Así es que, así es verdad que Asiria, ¿verdad?, vendría en contra de Damasco, en contra de Samaria y también incluso en contra de Judá. Pero eso fue porque el rey Acaz no confió en Jehová. El rey Acaz prefirió confiar en el rey de Asiria. Una vez que el rey de Asiria vamos a ponerle, conquista, ¿verdad?, a los imperios que el rey Acaz le había pedido que le ayudara, él no se quedó conforme con eso. Él quería más todavía, ¿verdad? Y por supuesto ahora se viene en contra del rey Acaz y domina, ¿verdad?, al pueblo judío. Mis hermanos, ¿en quién vamos a confiar? ¿Quién es la fuente de tu confianza? ¿Será Dios? ¿O será en sí, en nuestras riquezas, en lo que tenemos? ¿O bien en personas que hoy por hoy podemos ver, ¿verdad? Como miramos en la parte del lunes, ¿verdad? Mis hermanos, tu confianza siempre debe de estar en Jehová. Y recuerda que en el caso del nombre, ¿verdad?, del hijo de Isaías, ahí estaba una conquista rápida. Y esta conquista rápida, que es lo que significaba el nombre, ¿verdad? Una conquista rápida, estaba hablando del rey de Asiria que vendría a conquistar ahora a Jerusalén, o bien a Acaz, al pueblo de Dios. Mis hermanos, cómo de pronto nosotros nos alejamos de Dios y tendremos las consecuencias. No te olvides, mi hermano, mi hermana, siempre confía en Jehová. Y aunque de pronto nos hemos alejado, recuerda, Dios siempre tendrá sus brazos abiertos para que tú te acerques a Él y puedas tú estar junto con Él y tener sus bendiciones, ¿sí? Dice la segunda pregunta que aparece ahí en la parte del mano. Dice, ¿por qué Isaías nos dice que registró legalmente el nombre del niño y tuvo relaciones matrimoniales con su esposa? Ahora en este caso la profetisa, ¿verdad? Dice Isaías 8 del 1 al 3. Muy bien. Isaías 8 del 1 al 3, que ya lo leímos, dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Meir Selal Asbaz, ¿verdad? Eso ya lo leímos anteriormente, ¿no? Así es que la respuesta para esta pregunta, mis hermanos, dice la respuesta así: por la profecía que el nombre representaba y que se cumpliría antes que el niño pudiese decir papá y mamá. Y eso era la conquista rápida de Asiria, ¿verdad?, en contra del pueblo de Dios, en contra de Judá. Al pie de la página y el martes, mis hermanos, dice la pregunta, dice así: a pesar de los repetidos errores de su pueblo, el Señor todavía estaba dispuesto a salvarlo, ¿verdad?, como hemos estado mencionando. ¿Cómo podemos tomar este principio y aplicarlo a nosotros en forma individual, especialmente cuando fallamos y caemos en nuestra vida espiritual? Mis hermanos, yo pienso que la promesa de Dios es que siempre Él nos va a perdonar, ¿verdad? Siempre nos perdonará, mientras sigamos pidiendo perdón en cada falta o pecado. Mientras de que seamos humanos, creo que tendremos la tendencia, mis hermanos, a fallar y pecar, porque somos seres humanos. Ahora, no tomemos eso como una excusa. Bueno, pues soy un ser humano, voy a pecar. Y por eso que soy pecador, porque soy un ser humano. Recuerde, necesitamos ser perfectos como Dios es perfecto, en el sentido espiritual, mis hermanos, obviamente, y por supuesto en Cristo Jesús. La perfección que usted y yo debemos de tener siempre debe de ser en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Hermanos, lo hemos dicho y repetido en muchas ocasiones. Si no reflejamos el carácter de Cristo Jesús, que es amor, estamos perdiendo el tiempo. Si nuestro carácter, mis hermanos, no refleja esa luz de Cristo Jesús, que vamos a mirar a continuación más adelantito, mis hermanos, tendremos un grave problema allí. Porque si nosotros no tenemos la luz de Jesús en nuestro corazón, hermanos, estamos perdidos, aunque pensemos que estamos bien en el Señor, ¿sí? Y de pronto, hermanos, que pensamos que solamente porque soy
una buena persona, ya es todo lo que tengo que hacer. Porque voy a la iglesia de pronto, ¿verdad? Ya Dios me debe de perdonar. No, mis hermanos, necesitamos vivir una vida en perfección, una vida en Cristo Jesús. Y si lo hacemos así, entonces podemos decir, vamos al cielo, ¿verdad? Recuerda, mi hermano, mi hermana, que el carácter es lo único que podemos y que podremos llevar al cielo en su momento dado. Nuestro carácter es lo único que nos acompañará hasta la patria celestial. Y allí podemos analizar cómo es nuestro carácter. Y te pido, mi hermano, mi hermana, que hagas un autoanálisis de tu vida personal. Analízate a ti mismo y haz una prueba muy personal y, por supuesto, ¿verdad?, muy honesta en tu carácter. ¿Cómo es tu carácter? ¿Tú crees que con el carácter que tú tienes hoy podrás entrar al cielo? ¿Tú crees que tu carácter de hoy es apto para estar en la patria celestial, en el cielo? Si tu respuesta es sí, vamos al cielo. Si tu respuesta es no, todavía tienes la oportunidad de acomodar tu carácter. Y recuerda que ese es un esfuerzo que tú debes hacer humanamente. No, por supuesto, tú no lo puedes cambiar solo. Con la ayuda de Cristo Jesús sí lo puedes cambiar, pero es un esfuerzo, una decisión que tú debes de tomar por tu propia cuenta, mi hermano, mi hermana. No puedes esperar que alguien más lo tome por ti o que Dios lo tome por ti. Tú debes de tomar la decisión de cambiar tu carácter y entonces vamos al cielo de esa manera, ¿sí? Miércoles. Nada que temer cuando tenemos a Dios. Qué hermoso título, ¿verdad? Isaías 8 del 11 al 15 dice así. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Verdad? Qué interesante que ahora vemos aquí al rey Isaías, ¿verdad? Mirando el punto un poquito diferente a lo que decían los textos anteriores. Dice el versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Vamos a analizar esa parte también, que Dios sea nuestro miedo. ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a mirar eso a continuación. Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. De hecho, mis hermanos, Jesús se le llega a llamar en un momento dado que él vino a ser, ¿verdad?, piedra de tropiezo para la casa de Israel, para el pueblo judío. ¿En qué se refiere todo eso? Bueno, mi hermano, si no aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces él llega a ser piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo en el sentido de que tuvimos la oportunidad de ser salvos, pero en vista de que no le aceptamos, ahora tendremos la destrucción eterna, porque él nos dio la oportunidad de caminar en los caminos rectos del Señor, y como no le aceptamos, entonces ahora digamos, el mensaje, el evangelio está en contra de nosotros, y ahí es donde se viene a cumplir esta parte, que Jesús llega a ser una piedra de tropiezo para aquellas personas que le han conocido o que saben de su mensaje, que conocen el evangelio y no le han aceptado de esa manera. Entonces vamos a mirar aquí la primera pregunta que aparece ahí en el miércoles. Dice, ¿cómo entiendes la idea de temer a Dios? ¿Qué significa eso? Especialmente en vista del mandato de amar a Dios también. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, temer a Dios no es tener miedo a Dios, pero si alguien deberíamos tener miedo, ¿verdad? Sería a Dios mismo. El temor a Jehová es amarlo y respetarlo por ser nuestro Creador. Hermanos, si hay alguien que deberíamos tenerle miedo, sería a Dios. Pero recuerda, Dios es amor. Entonces, creo que aquí viene y podemos hacer la diferencia de que si usted ama a Dios y está en los caminos de Dios, no hay nada que temer. No hay por qué tener miedo ni aquí, ni allá, ni más allá. ¿Por qué? Porque Jehová es amor. Y si usted está bien con Jehová, no hay nada que usted deba de temer, porque Dios lo va a proteger de cualquier problema, incluyendo del mismo Satanás, del mismo diablo, por así decirlo. Sin embargo, si no estamos caminando en los caminos de Dios,
Entonces, de cierta forma, a quien deberíamos de tener miedo es a Dios, porque Él es el que va a destruir a finales de cuenta el pecado. Y la persona que abrace al pecado, que se mantenga allí sin soltar el pecado, cuando Dios destruya ese pecado que usted o yo no decidimos soltar, entonces ahí también seremos destruidos nosotros. Satanás sabe esto, y Satanás no puede hacerle daño a una persona que está bien con Dios. Sin embargo, mis hermanos, cuando Dios quiere destruir a Satanás, a sus demonios y el pecado, también destruirá a aquella persona que ha abrazado y que sigue abrazando el pecado, desafortunadamente y tristemente, ¿no? Digo tristemente por el sentido de que Dios nos ha dado muchas oportunidades para que nos acerquemos a Él y estemos con Él constantemente. ¿Qué nos está deteniendo ahora, mis hermanos? ¿Qué nos detiene hoy ser fieles hijos de Dios? ¿Sabe? De repente solamente nuestro orgullo, solamente el deseo carnal de seguir viviendo en el pecado de pronto. Hay personas que no creen en Dios, aun conociendo el Evangelio, pero solamente porque quieren seguir viviendo una vida desenfrenada, una vida en el pecado, una vida que de pronto ellos saben que es perecedera, pero de pronto una persona puede preferir vivir el deseo carnal ahora aquí y no preocuparse por la vida eterna, porque a fin de cuentas lo que cuenta es lo que está enfrente de nosotros hoy y no lo que de pronto ni siquiera entendemos que es la eternidad, ¿no? Muchas personas preferirían portarse de esa manera. Yo espero que tú no seas ese tipo de persona, mi hermano y mi hermana, y sino que te enfoques en lo que viene más adelante, en el futuro, en aquellas cosas que no podemos ver, que es la vida eterna, en las cosas espirituales, podemos llamarle de esa manera, ¿sí? Bueno, ahora dice la idea de que, la segunda pregunta ahí en el miércoles dice, la idea de que debemos temer a Dios contradice a 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien, mis hermanos, aquí dice, en el amor no hay temor. ¿Por qué? Porque el amor es Jehová, y en Jehová no hay miedo. Porque si tú vives en el amor en Jehová, tienes la protección automática de tu Creador. ¿Qué te puede hacer daño si Jehová te está abrazando? Dime tú. ¿Qué puede ir en contra tuya si estás en los brazos tiernos y amantes de tu Salvador? Absolutamente nada ni nadie. Ninguna persona aquí en este mundo, ni tampoco ninguna hueste angelical caída del cielo, ningún demonio ni Satanás mismo te puede tocar. Si Dios está cubriéndote, si Dios está abrazando, mi hermano, mi hermana, no tengas ningún temor, ningún miedo, ¿verdad? Entonces, note lo que dice el texto de la forma como lo pone. En el amor no hay temor. Mi hermano y mi hermana, en Dios no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor que es Cristo Jesús echa fuera el miedo, cualquier miedo. Y ahí no tenemos miedo ni usted ni yo, porque el temor lleva en sí castigo. El miedo en sí, ¿verdad? Trae su propio castigo, mis hermanos, al estar o vivir una vida incierta. Eso es ya un castigo en sí. Ahora, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú tienes miedo, es porque no eres perfecto en Dios. Es porque tú no andas en los caminos perfectos de tu Salvador. Velo de esa manera y verás cómo tendrá mejor sentido, ¿sí? La respuesta para esta pregunta, Dios es amor. Y el que tiene temor, o sea, miedo, no conoce a Dios, porque el amor de Dios nos cubre y protege y no hay nada que temer, mi hermano, mi hermana. Vive el amor de Dios hoy y sé feliz. Mi hermano, ¿sabes qué? Me gustaría pensar en estos momentos que si nosotros tenemos miedo, viviremos en pánico constantemente, que lo que el coronavirus ha hecho hoy, por cierto, alrededor de todo el mundo. Hermanos, hay un temor, hay un miedo por todas partes. Piensa por un momento nada más. ¿Quién tiene miedo? ¿El que está cerca de Dios o el que está lejos de Dios? Ahora analiza cómo de pronto como hermanos adventistas del séptimo día estamos viviendo. ¿Tienes miedo? Entonces tú no estás cerca de Dios. Entonces Jehová no está en tu vida. Porque dime tú, si Dios está
protegiendo, te está abrazando y te está cuidando, ¿crees tú que el coronavirus te va a hacer daño? Aunque te llegara a pegar, y no digo que no nos llegara a pegar, mis hermanos, porque ese no es el punto. Pero si nos llegara a pegar el coronavirus, nos llegamos a enfermar el coronavirus, si Dios está abrazándonos y protegiéndonos, ¿cuál es el miedo? Ahora, claro, si no estamos caminando rectamente, ahí sí, ten mucho miedo, porque el coronavirus te puede llegar, te puede enfermar y puedes morir, y lejos de Dios. Pero recuerda que Satanás es el que quiere infundir ese temor, ese miedo. Y es más, Satanás ha puesto a Dios como un Dios castigador, un Dios que no tiene compasión de aquella persona que no sigue sus mandamientos, aquella persona que no le obedece. Esa es la idea de Satanás, que Satanás quiere que tú veas a Dios como un Dios cruel, un Dios que está ahí con un látigo, listo para golpearte y para echar en contra tuya si tú no te portas bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, mi hermano, mi hermana, a vivir en el amor de Dios. Recuerda, Dios es amor y Dios quiere lo mejor para ti. Y Dios te va a proteger si tú le buscas constantemente. El que quiere deshacerse de ti y el que quiere destruirte porque tú eres una creación de Dios, es Satanás en todo momento. Y Satanás va a buscar la forma de destruirte a ti de una o de otra manera. Y ahora con el COVID lo está logrando, mi hermano, mi hermana, al ver tanta gente tan hermosa dentro de la iglesia adventista con tanto miedo y tanto temor, es lo que Satanás quiere lograr. La pregunta es, ¿hasta qué punto vamos a permitir que Satanás se burle del nombre de Jehová? Porque cuando tú tienes miedo y tú dices ser cristiano o un fiel hijo de Dios y tienes un pavor, tienes un miedo, Satanás está burlando del nombre de Jehová porque tú estás diciendo, Jehová no me puede proteger, Jehová no puede cuidarme de lo que estoy viviendo. Confía en Jehová solamente, alábale, glorifícale y todo estará bien. Él te puede proteger. Y si no, pues digamos como los jóvenes hebreos. Y si Jehová no me llega a librar del coronavirus, bueno, igualmente yo voy a ser fiel al Señor, ¿verdad? Y, por supuesto, nos vemos en el cielo, ¿verdad? De esa manera. Al pie de la página y el miércoles, mis hermanos, dice de la siguiente manera. Como cristianos, no debemos amar las cosas del mundo, las cosas que la gente del mundo ama. Eso lo vemos en primera de Juan 2:15, ¿verdad? Paralelamente, como cristianos, hay cosas que el mundo teme que nosotros como cristianos no debemos temer. Es una pregunta. Dice, si es así, ¿cuáles son y por qué no debemos temerlas? Al mismo tiempo, ¿a qué cosas no les teme el mundo que los cristianos sí deberíamos temerlas? Dice, ver por ejemplo Mateo 10:28 y Jeremías 10:2 y 3. Bueno, aquí en Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el único que va a destruir todo esto, mis hermanos? Dios. En su momento dado, Dios va a purificar la tierra en el infierno, en un lago de fuego. Y ahí es donde va a destruir al pecado. Y ahí es donde decimos que cuando Dios quiere destruir al pecado, si tú y yo abrazamos el pecado, ahí seremos destruidos completamente, ¿verdad? Y para siempre y por la eternidad. Jeremías, ahora, estamos hablando ahí del cuerpo humano, ¿verdad? Jeremías 10:2 y 3 dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos, artífice con buril. Algunas personas tienen miedo, ¿verdad?, de las cosas místicas. Y entonces, de hecho, ahí en Jeremías 10 vemos cómo, y a través de Primera y Segunda de Reyes, en Crónicas, analizamos cómo se adoraban a los árboles y esa gente tenía miedo a cosas místicas, a los dioses paganos que eran de pronto, vamos a ponerle de esta manera, ¿no?, crueles con ellos, que traían castigos en contra de ellos, a menos de que sacrificaran a niños, a animales, a mujeres vírgenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos de pronto que incluso el mismo pueblo de Dios se llegó a desviar a ese punto de sacrificar niños para estos dioses paganos. Mis hermanos, qué interesante que el pueblo pagano, a pesar de no analizar y no ver, aún así sacrificaban para estos
ah, para este mundo desconocido, si le queremos llamar, un mundo espiritual? La respuesta para esta pregunta que aparecen aquí al pie de la página del miércoles, mis hermanos, número 1, a los que dice la pregunta, ¿no? Hay cosas que el mundo teme, que nosotros como cristianos no debíamos temer. Entonces, ahí se refiere a los que pueden matar el cuerpo, pero el espíritu no pueden matar. Solo Dios puede hacer esa obra destructora, mis hermanos. Eso recuérdelo siempre, ¿no? Porque si es verdad que aunque de pronto nos persigan y nos llegan a matar, como ha sucedido con muchos mártires, recuerde, el mundo que vemos a nuestro alrededor, el ser humano, podrá matar este cuerpo, ¿verdad? Literal, pero no pueden matar el espíritu, no pueden matar el alma, ¿verdad? Que solamente Dios tendrá la oportunidad de hacer eso en su momento dado. Así es que si ellos pueden destruir este cuerpo, no nos preocupemos, porque Dios, ¿verdad?, nos va a levantar una vez más, ¿verdad? Entonces, la segunda es a las cosas espirituales. Esta gente les teme, por cierto, las cosas espirituales, pues en ellas debemos vivir en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aunque el mundo de repente busca, ¿verdad?, complacer al mundo espiritual, a los dioses ajenos, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios necesitamos vivir las cosas espirituales, porque en ella, en una forma espiritual, debemos vivir en Cristo Jesús, nuestro Señor. Recuerde, Jesús dijo que debemos de servirle y adorar en espíritu y en verdad. Entonces, aunque como hijos de Dios, nosotros tenemos la verdad en lo que al mundo espiritual se refiere. El mundo pagano adora árboles, adora astros, adora piedras, adora esculturas, imágenes. Usted y yo sabemos y conocemos la verdad y que solamente hay uno que es nuestro Redentor, ¿verdad? Y que es el único que puede levantarnos, ¿verdad? Y vamos a ponerle así de esta forma, llevarnos, ¿verdad?, a la vida eterna. En la parte del jueves, mis hermanos, dice el abatimiento de los ingratos muertos en vida. Dice, lee el pasaje anterior, hablando de Isaías 8, del 16 al 22. ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene esto que ver con el rey Acaz? Resume las ideas, dice aquí. Bien, dice el versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Qué interesante. Ata el testimonio. El testimonio es la palabra de Dios. Sella la ley entre mis discípulos es, por supuesto, los 10 mandamientos. Y de paso, algunas personas han tomado esto de sella la ley entre mis discípulos como el sello de Dios, que es el sábado, ¿verdad? Bueno, aquí no está hablando del sábado específicamente, está hablando de toda la ley en sí, los 10 mandamientos. Dice el versículo 17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y ya lo analizamos anteriormente, ¿no? Que a pesar de que el pueblo se aparte de Dios, Dios siempre estará ahí listo y dispuesto para atenderle, ¿no? Ahora dice el versículo 18, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Hablando aquí Israel, ¿verdad? Que los hijos que Dios le dio tienen su significado apropiado, ¿verdad?, en sus nombres. Dice el versículo 19, y si os dijeren, aquí vamos a entrar a algo bien importante aquí, mis hermanos. Dice el versículo 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos. Mis hermanos, este texto es muy importante y muy interesante porque algunas versiones de la palabra de Dios de la Biblia, actuales, de las más nuevas, han hecho de este versículo 19 algo aterrador, si le queremos llamar. Lo vamos a mirar ahí en la parte del viernes más adelantito. Pero note lo que está pasando aquí. Recuerde, estamos hablando del pueblo de Dios. Entonces dice, y si os dijeren, hablando de el mundo pagano, vamos a poner así, ¿no? Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Aquí estamos hablando del espiritismo, hablando, mis hermanos, que precisamente si no conocemos el estado de los muertos apropiadamente, mis hermanos, podremos ser engañados. Y recuerde que en el tiempo del fin, el estado de los muertos será un punto muy importante por el espiritismo que ha entrado al mundo. El espiritismo lo podemos mirar, mis hermanos, en películas, en canciones, en mensajes, en todas partes. Está por todas partes. En anuncios que de repente, de una forma muy subliminal, nos traen anuncios a nuestra mente que nos pueden desviar de la verdad de pronto, ¿sí? Así es que
Leo una vez más el 19 para dar lectura al 20, que van juntos. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ahora nota lo que dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, a los 10 mandamientos, al testimonio, a la santa palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muy importante y muy interesante, mis hermanos. Cualquier mensaje que venga de cualquier parte, si no va de acuerdo con la palabra de Dios, es porque Jesús no está allí con ellos, ¿no? 21 dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Bueno, las preguntas que quiero responder aquí, mis hermanos, es: ¿a qué se refiere? ¿Qué tiene esto que ver con el rey Acaz? Bueno, el rey Acaz adoró a dioses paganos, al igual que el pueblo, pero el profeta les exhorta a buscar solamente a Jehová, o sufrirían las consecuencias. Y recuerde que si estos adivinos, estos brujos o lo que sea, no están hablando conforme a la palabra de Dios, vienen de parte del maligno. Y obviamente que cualquier encantador o cualquier persona que se dice leer las cartas, el tarot, o estar leyendo el futuro, el pasado, presente y el futuro en astro y todo lo demás, eso no viene de parte de Dios, mis hermanos. Y de paso, la palabra de Dios nos advierte de que usted y yo no deberíamos en ningún momento acercarnos a ese tipo de personas como hijos de Dios. Recuerde, las respuestas las tenemos en la palabra de Dios, en el testimonio, ¿verdad? En la palabra de Dios tenemos todas las respuestas que necesitamos, mis hermanos. No tenemos que ir a buscar en ninguna otra parte información de qué es lo que va a pasar en el futuro. Para eso están las profecías, para eso está la palabra de Dios. Y eso es importante porque allí en el versículo 19 y el versículo 20 de Isaías 8 está hablando precisamente de esa parte. Y lo vamos a analizar un poquito más a continuación, ¿sí? En la segunda parte, la segunda pregunta ahí del jueves dice: ¿qué dicen estos versículos sobre el ocultismo? Vamos a ver Levíticos 20-27 y Deuteronomios 18 del 9 al 14. Note lo que dice la palabra de Dios referente a este punto, ¿sí? Dice Levíticos 20-27: y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Cualquier persona que invoque espíritus de muertos, ¿verdad? O se entregare a la adivinación o que practique la brujería, vamos a poner de esa manera, dice, debe de morir, ha de morir. Dios no lo soporta, es una abominación para Dios. Entonces, dice, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. O sea, quien los mate no pasará ninguna culpa, ¿verdad? Ahora en Deuteronomio 18, 9 al 11 dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El pueblo de Dios nunca debe de practicar nada de esto, mucho menos hacerse pasar, ¿verdad?, como alguien que practique estas abominaciones, ¿verdad?, ante Dios. Mis hermanos, entonces sigue diciendo también aquí el versículo 14: porque es abominación para Jehová, ¿verdad? Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Porque estas naciones se apartaron de Dios completamente, seres humanos que se apartaron de Dios completamente y hacían todas estas prácticas, mis hermanos. Por eso es que Dios las ha echado lejos, ¿verdad? Y las vamos a poner de esa forma, ¿no? Ha permitido que el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, tome esa posición de esas tierras. Ahora el versículo 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y para ser perfectos delante de Jehová tu Dios,
mi hermano y mi hermana, tú y yo debemos de ser personas que no busquemos en brujería ni en hechicería nada, ninguna respuesta, ¿verdad?, a nuestros problemas, o buscar consejo de ninguna manera en ese aspecto. Menos practicarlo. Versículo 14, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Vuelvo a leer, más a ti, mi hermano, mi hermana, y también va el mensaje para mí, ¿verdad? Más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermanos, Dios prohíbe que su pueblo practique el ocultismo en todo el sentido de la palabra. Eso nunca lo olvidemos, por favor, mi hermano, mi hermana, ¿ok? Al pie de la página y en el jueves dice, échale un vistazo a tu propia vida, a las influencias que te rodean. ¿De qué manera sutiles estás expuesto a los principios en que se inspiran el ocultismo y las diversas manifestaciones del espiritismo? E incluso, si no puedes evitarlos totalmente, ¿qué puedes hacer para minimizar su influencia sobre ti o tu familia? Bien, la primera pregunta, hermanos, creo que eso lo miramos, ¿verdad?, en anuncios que a veces no podemos evitar. También se encuentra en la música, en las películas, incluso en caricaturas para niños. De pronto una persona puede decir, bueno, a mi hijo yo le permito ver caricaturas solamente, ¿verdad? Pero mis hermanos, hoy por hoy en las caricaturas encontramos mucha hechicería, muchas cosas del ocultismo en realidad. Tengamos mucho cuidado de pronto lo que nuestros hijos ven, y de repente, aunque parezcan dibujitos animados que son inofensivos, allí puede haber mucho espiritismo, mucho sexual, muchos puntos sexuales y muchas cosas, mis hermanos, que a nuestros hijos le están afectando de una y mil maneras, por así decirlo, ¿no? La segunda pregunta, o respuesta mejor dicho, dice, ¿qué puedes hacer para minimizar su influencia sobre ti o tu familia? Evitar en todo lo que nos sea posible, mis hermanos, estar en contacto con materiales que puedan influir en nuestra vida de esa manera, no de esa forma. Y, por supuesto, estar siempre en oración y continuo estudio de la palabra de Dios. Hermanos, si dedicamos más tiempo a orar, más tiempo a estudiar la palabra de Dios, sin duda alguna, hermanos, piense por un momento, si usted invierte más tiempo en orar y en estudiar, entonces, obviamente tendrá menos tiempo para que el enemigo siembre en usted estas acechanzas que él quiere traer para destruir al pueblo de Dios, ¿sí? Véalo de esa manera. Hermano, vamos a entrar a la parte del viernes, ahora sí, y ahí hay 3 preguntas que vamos a dar respuesta. Dice, analicen el tema del espiritualismo tal como aparece en películas, libros, la televisión y la cultura popular. Si no se puede hacer nada para detenerlo, ¿cómo podemos alertar a otros sobre los peligros de lo que para tanta gente parecen distracciones inofensivas nada más? Muy bien, damos respuesta a esta pregunta. Dice, mostrando bíblicamente la advertencia de Dios para nosotros y para todo el mundo, por cierto, ¿verdad? Podemos de esa forma advertir a las personas que están a nuestro alrededor de los peligros tan fuertes que eso trae. La segunda pregunta dice, ¿por qué es tan importante una comprensión adecuada del estado de los muertos a fin de protegerse contra estos engaños? Hermanos, la segunda pregunta, el diablo usa la idea que las personas no mueren, sino que están constantemente a nuestro lado para ayudarnos o guiarnos. Por eso es que muchas personas en el tiempo antiguo, y lo miramos ahí en Isaías 8:19, ¿verdad? Que muchas personas, de hecho, buscaban llevar sus preguntas, llevar sus inquietudes a los muertos, a los médiums, para que los muertos les dieran, ¿verdad?, respuestas apropiadas. De hecho, vemos al rey Saúl, ¿verdad?, con la pitonisa, un ejemplo nada más de ello, ¿no? Que cómo él buscaba la respuesta de Dios a través del profeta Samuel, que Samuel ya había muerto, por cierto. Entonces él viene con la pitonisa para que ella interfiera entre... y mire qué interesante, ¿no? Porque el rey Saúl, siendo un hijo de Dios y conociendo de que esto no era apropiado, que no era aceptable ante Dios, él de igual manera va ante la pitonisa y trata de consultar a Samuel, que había muerto, ¿verdad? Hermanos, eso es algo terrible. Pero usted y yo sabemos ahora, mi hermano, mi hermana, por favor,
Hoy se ha hecho más popular eso, por cierto, con los horóscopos, con personas que leen las cartas del tarot, del café, que si huesos, que si esto, que si el otro, para disque adivinar, a los astros también, ¿verdad? Para adivinar el futuro. Bueno, de hecho, el presente, el pasado y el futuro. Mi hermano, mi hermana, usted y yo no tenemos nada que hacer con esas prácticas. Y de hecho, una persona que se ha acercado a hacer esas prácticas, mis hermanos, ha abierto una puerta a Satanás para que él entre a su vida y le atormente con un mal espíritu de paso. Si usted ha hecho algo así, mi hermano, mi hermana, por favor, tome, vamos a ponerle, ¿cuál sería la palabra? Tome precauciones necesarias, ¿verdad? Para sacar ese mal espíritu de su vida y de su familia, ¿verdad? Es importante que lo hagamos de esa manera, mi hermano, mi hermana. La pregunta número 2 que aparece en el viernes dice: lea Isaías 8:20. Reformúlalo con tus propias palabras. Pide que diferentes personas de la clase lean sus versiones en voz alta. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor aquí? Bueno, puesto que aquí la misma pregunta nos da, mis hermanos, que leamos en diferentes versiones, yo aquí he puesto, déjenme ver, 4 versiones diferentes, porque en las versiones vamos a encontrar mensajes diferentes. Y de hecho la Biblia de Dios habla hoy es una de las más adulteradas, si le quiere llamar, en algunos aspectos, ¿no? Eso lo en forma personal nada más, ¿no? Pero mire lo que dice la versión Reina Valera 60, por ejemplo, que es la que acabamos de leer anteriormente. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿verdad? Ahora, la Nueva Versión Internacional dice: yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Hablando de los agoreros, hablando de los brujos, de los adivinos, ¿verdad? Ahora, Dios habla hoy. Leo desde el versículo 19 para que tenga el concepto completo, ¿verdad? Y el contexto también de lo que está hablando aquí. Note lo que dice la Biblia de Dios habla hoy, 19 y 20. Sin duda la gente les dirá a ustedes: consulten a los espíritus de los muertos y a esos adivinos que cuchichean y susurran. Dice una pregunta: ¿acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo a los muertos acerca de los vivos para recibir una instrucción o un mensaje? ¿Se da cuenta? La pregunta misma está involucrando y está tratando de darnos la respuesta y el camino a que vayamos y consultemos a los muertos. Eso es una versión adulterada, mis hermanos, obviamente, porque el texto original no menciona de esa forma ni de esa manera tampoco, ¿no? Entonces dice al final: sin duda que hablarán así, pero lo que dicen es una tontería. Interesante, porque el versículo 20 medio desaparece en su mensaje completamente. Porque el versículo 20 sería: sin duda que hablarán así, pero lo que dicen es una tontería. ¿Qué tiene que ver eso con a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si usted ve eso con sin duda que hablarán así, pero lo que dicen es una tontería, mis hermanos, no tiene nada que ver la última parte, que sería el versículo 20, con a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios ha sido adulterada de esa manera, verdad? Ahora, una nueva Biblia, dice Nueva Biblia Viva, que es una nueva versión, por cierto, muy muy nueva, dice: contrasta las palabras de estas brujas con la palabra de Dios. No está tan mal ahí el mensaje, ¿no? Dice él: sus mensajes difieren de los míos, hablando de Dios, ¿verdad? Es que no proceden de mí, porque no hay en ellas luz de verdad. Eso está bueno, todavía de cierta forma medio se puede entender un poquito mejor, ¿no? Aunque no está al original apegado 100%. Ahora, hermanos, la respuesta de un servidor para todo esto: si nuestras palabras, acciones y testimonios no van de acuerdo con la santa palabra de Dios, Cristo no está en nuestro corazón. Por eso, a la ley y al testimonio. Si no hablamos, ¿ok? Y eso también puede incluir a la gente que está entre los mediums, entre el mundo espiritista, ¿ok? Y eso se puede acoplar a cualquier persona, ¿no? A la ley del testimonio, si no hablamos conforme a la palabra de Dios, es porque no hay luz en nosotros, pues porque no nos ha amanecido. Y el hecho de que amanezca en nosotros es que Jesús entre en nuestro corazón, mis hermanos. Y si Jesús no está en nuestro corazón, no podremos hablar nunca un mensaje apropiado y correcto, ¿verdad? Por eso, a la ley del testimonio, mis hermanos.
Y de paso ese texto es muy adventista, lo usamos bastante, ¿verdad? A la ley del testimonio. Porque cualquier persona que quiera mencionar cualquier tema, tanto del espiritismo como bíblico, si no habla de acuerdo a la palabra de Dios, es porque Jesús no está en su corazón. La tercera pregunta del viernes. Reflexiona sobre esta idea de amar y temer a Dios al mismo tiempo. ¿De qué manera nuestro amor se origina en ese temor? ¿O nuestro temor se origina en nuestro amor? Analicen en clase. Bueno, ahorita por lo pronto creo que se han vuelto a cerrar las iglesias, ¿no? Así es que es posible que no tengan la oportunidad de analizar esta pregunta en clase. Pero esta respuesta ya la dimos anteriormente, creo que fue en la parte del martes, por ahí, si no mal recuerdo. Dice la respuesta misma que estuvo en la lección allí, en ese día apropiadamente. Dice: Dios es amor, y el que tiene temor, o sea, miedo, no conoce a Dios, porque el amor de Dios nos cubre y protege, y no hay nada que temer. Hermanos, no hay nada de qué tener miedo, a menos de que verdaderamente Dios no esté en tu corazón, o en tu vida, o en tu familia. Invita a Dios hoy a que sea parte de tu bienestar, a que sea parte de tu familia, mi hermano, mi hermana. Recuerda que hay principios que Dios nos ha dejado a través de su santa palabra que tú y yo debemos de seguir, y sin duda alguna, mi hermano, mi hermana, Dios va a tener compasión de aquella persona que le busque de todo corazón. Yo quiero invitarte para que junto con tu familia tú sigas preparándote, sigas anhelando servir a Jehová en todo sentido de la palabra. Dios te bendiga, Dios guarde tu salida y tu entrada, mi hermano, mi hermana. Y por supuesto, recuerda, tu amigo y servidor Joel Medina, estamos aquí para servirte. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes algún comentario? Háganoslo llegar, por favorcito, ¿sí? Y recuerda, con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Sí, que Dios te bendiga por toda la eternidad. Porque si es así, tú estarás en el cielo junto con tu familia. Fe y esperanza.